Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es el análisis financiero de la empresa Dulcinea SAC. Acá podemos ver el estado de situación financiera al 31 de diciembre. Como vemos, encontramos activos, pasivos y patrimonio, el año 1, el año 2. Acá podemos apreciar lo que es el estado de resultados. Bueno, queremos saber por qué decimos análisis financiero. Como sabemos, el análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa. Acá lo que vemos es el análisis vertical. ¿Qué podemos decir para el análisis vertical? Que consiste en tomar un solo estado financiero, ya puede ser el balance general o un estado de pérdidas y ganancias, relacionando cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual denominamos cifra base. Corresponde a activo, pasivo y patrimonio. Acá podemos ver un ejemplo en el cual consiste en el estado de resultados y se toma como un 100% las ventas y de ahí se parte para hacer el análisis. Supongamos que las ventas es de 100 pesos y el costo de ventas es de 40 pesos. Se dice que el 40% de los recursos que proviene de las ventas se invirtió en el costo de ventas que se tuvo. Este estado va analizando cuenta por cuenta para dar a conocer a los usuarios en porcentaje la aplicación de las ventas en los gastos que se tienen en el transcurrir del tiempo. El cálculo para poder obtener el porcentaje es la división del costo de ventas entre las ventas, que sería 400 entre 10, 40 entre 10, perdón, igual a 0.40, que en porcentaje se expresa 40%. Acá podemos apreciar el análisis horizontal, que consiste en ocupar de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes. Acá podemos ver otro ejemplo. Tenemos el año 1 y el año 2, tomando como el año más reciente el 2 y como año base el 1. Si en la cuenta de proveedores se tiene el año 1, 2,000 pesos y en el año 2, 1,800, en valores absolutos sería 200 pesos en negativo. Y para obtener el porcentaje se dividiría entre 1,800, que sería el año base, que en este caso es 2,000. Como resultado da 0.90, que se expresa en 90%. Se concluye que se disminuyeron las deudas en proveedores por 200 pesos y se debe el 90% de la deuda que se tenía en el año 1. Acá podemos apreciar el estado de situación financiera al 31 de diciembre, como observamos anteriormente. Acá para poder sacar los cálculos de efectivos y equivalentes de activos, el análisis vertical vemos que tenemos activo, pasivo y patrimonio. Para sacar la variación absoluta se resta la cifra del año 2 menos la cifra del año 1. Para poder sacar la variación relativa, tenemos que restar la cifra del año 1 con la cifra del año 2 y luego dividirlo de nuevo con la cifra del año 1. En este caso, para poder calcular el porcentaje del año 1, de efectivos y equivalentes, hemos agarrado el monto que les corresponde al año 1, que es 720.439 soles, entre el total de activos que viene a ser 3.464.125 soles, obteniendo un resultado de 21%.
Luego, para poder sacar el resto de montos que le pertenece a activos, no se debe arrastrar la celda así nada más, sino que se tiene que fijar el monto del total de activos. O sea, 3.460.004.125 para que puedan salir los montos correspondientes. Luego tenemos lo que es pasivos y patrimonios. Para poder hallar el porcentaje del año 1 de cuentas por pagar comerciales, hemos realizado el mismo método de los activos. Tomamos el monto que le corresponde del año 1, que es 164.205 soles, entre el total de pasivo y patrimonio, que es 3.464.125 soles. Para poder sacar los demás montos, también fijamos el total de pasivo y patrimonio, para que puedan salir los montos correspondientes. Acá podemos ver en el caso del porcentaje del año 2, que se realiza el mismo método, pero esta vez utilizamos el monto que le corresponde al año 2. Voy a dar pase a mi compañero Kevin. Listo, yo voy a explicar acerca del estado de resultados en el análisis vertical de la empresa Dulcinea S.A. En este caso, hacemos un análisis general en lo que son las ventas, la utilidad bruta, los gastos operativos, la utilidad operativa, los resultados antes de el pago de los impuestos a la renta y la utilidad neta. En este caso, nosotros hemos analizado cada una de estas partes como parte de un todo que vendrá a ser la utilidad neta, dividiendo cada uno de estos costos y de estas ganancias entre el total de utilidad neta. Esto se hace para poder hallar qué tanto por ciento pertenece al, al total de toda esa utilidad neta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ventas, se puede observar que en el año 1, Dulcinea S.A. hizo un total de 4.180.242 y a partir del año 2 hubo un incremento en las ventas, pero se puede observar también que a partir del año 2 incrementaron lo que son los gastos. Incrementaron los gastos, por ejemplo, los gastos de administración, se puede observar, incrementaron en 20.000 soles y los gastos en venta también incrementaron en 20.000 soles aproximadamente. Esto no ha permitido que al obtener más ventas se pueda obtener más ganancias, más utilidad, sino ha generado que a la larga, al transcurrir y al término de este periodo, la utilidad neta se haya visto reducida, debido a que mientras más gastos haya, mientras mayor sea el gasto, las ventas y la utilidad van a ser, aunque sean muchas, la utilidad va a ser mínima. Y como puedes ver, en términos generales, en porcentaje, podemos ver que en el año 1 la utilidad neta fue de un 8%, y eso es un cálculo, bueno, es un cálculo positivo, ¿no? Para ese año para la empresa, porque terminó ganando, para los socios, terminaron ganando 314.373 soles al finalizar ese periodo. Pero en el año 2 se puede ver, como ya expliqué, los gastos incrementaron y esto ocasionó que la deuda aumentara y ellos generaran solamente 289.472 soles, ocasionando que sea un 7% de la utilidad neta. Si hablamos del análisis horizontal de Dulcinea, de la empresa Dulcinea, hacemos un recuento y una comparación entre los dos primeros años de esta empresa. Como en el caso anterior, hemos analizado que los gastos administrativos y los gastos en ventas han aumentado, también los gastos financieros. Hacemos una resta entre en el año 2, en el año más reciente, y menos el año base, que vendría a ser el año 1. Esto nos da la variación absoluta. Como podemos ver, en este caso, la variación absoluta en la utilidad neta, si hacemos un análisis horizontal, es que han perdido 24.901 soles al final del periodo 2, del año 2. Entonces, esto quiere decir que su utilidad neta se ha visto reflejado en un menos 8%,
comparado al año 1. Y esto debido al incremento de los gastos. Mientras más grandes sean los gastos, la utilidad se va viendo reducida por los impuestos que pagan, por otros gastos que pueden tener la empresa, por el pago que se le hace a los trabajadores, etcétera, y etcétera. Entonces, las ventas o sea, si se hacen más ventas, no siempre se va a ver reflejado en utilidad positiva al final de los periodos, sino también depende de los gastos que se hagan. En conclusión, si hacemos una reflexión acerca de estos análisis horizontal y vertical, se puede analizar que hay una variación de un año con respecto al otro en términos de utilidad, ya que a partir del año 2 se puede apreciar una disminución en la utilidad que reciben los socios inversionistas del 1%. Esto se puede deber a que a pesar de que se vendió más en el segundo año, los costos de ventas y los gastos aumentaron, como ya mencioné, generando una reducción en los beneficios que podría generar una gran pérdida para la empresa. Y también en el análisis horizontal hemos podido apreciar que hay una utilidad bruta negativa de un año para el otro, que esto, sumado a los gastos, suman más del 6%, ocasionando que la utilidad neta, en otras palabras, o sea, el dinero que se adquieren los socios, los inversionistas y las personas que están poniendo dinero en la empresa para que ésta crezca, se mantenga en una pérdida más que nada, ¿no? Con respecto al primer año. Y lo que significa que al año 2 las pérdidas habrán aumentado en 24.901 soles. En conclusión, el estado financiero de Dulcinea S.A. refleja todo el conjunto de conceptos y funcionamiento de la empresa. La información que se muestra sirve para conocer todos los recursos, obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y todos los cambios que se presentarán en ellos a cabo del ejercicio económico. También para apoyar la planeación, la dirección del negocio, la toma de decisiones, el análisis y la evaluación de los encargados en gestión. Esto es muy útil para poder tomar decisiones en las inversiones, ya que si ven que la empresa realmente no está teniendo ganancias, está teniendo pérdidas, entonces al negocio no le conviene o a los socios no les conviene seguir invirtiendo en ese negocio porque van al siguiente periodo, aunque sigan invirtiendo la misma cantidad para el crecimiento de la empresa, por los números que están teniendo, por los gastos que están teniendo, obviamente van a perder su inversión al cabo de ese año. Y también sirve para medir la solvencia y la liquidez de la compañía, así como su capacidad para generar recursos y evaluar el origen y características de los recursos financieros, así como su rendimiento. Ahora mi compañero Raymond va a explicarles acerca de los ratios y cómo los ha hallado en este caso. Bueno, prosiguiendo con la exposición, en este caso a mí me tocó exponer acerca de los ratios financieros, que son las razones financieras y los parámetros utilizados por los administradores, acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías y así facilitar su resolución. Dependiendo de la necesidad de decisión que tengan los usuarios, son las razones que se utilizarán. Estas están clasificadas. Los que miden la solvencia, los que miden la actividad o rotación de los activos, los que miden la rentabilidad y los que miden el valor en el mercado. Sigue. Como podemos observar en este caso, con el fin de poner en práctica lo aprendido, se realizará un análisis de la empresa Dulcinea donde se hallarán los ratios de liquidez, de solvencia y rentabilidad, en base a los datos proporcionados previamente en la base de datos, y así poder comparar la situación entre los 2 años que ya se han visto previstos o los 2 periodos determinados. En este caso, los ratios de liquidez, como podemos observar, hemos hallado 3, los de ratios de liquidez corriente, ratios de liquidez ácida y capital de trabajo. Con respecto a los ratios de liquidez corriente en el año 1, el activo corriente es 4.53% más alto que el pasivo. Eso quiere decir que por cada unidad monetaria de deuda de la empresa Dulcinea cuenta con 4.53 unidades. Del año 2 se puede apreciar que es 4.46. La fórmula para hallarlo es activo corriente sobre pasivo corriente. Con respecto al ratio de liquidez y de prueba ácida,
podemos afirmar que este es un análisis mucho más específico y que en donde se resta lo que ya está en los inventarios existentes, porque ese es un activo que en corto plazo se convertirá en efectivo. Puedo ver un inconveniente con los inventarios, lo cual cambiaría el monto para inventarios y afrontar la deuda. En el año 1 se afrontó una unidad de la deuda monetaria de 3.02%, mientras que en el año 2 de 3.0%. Con respecto a la capital de trabajo, en la fórmula se puede ver que es simplemente activo corriente menos pasivo corriente. Y este capital de trabajo permite a la empresa, en este caso el CINEA y el estado financiero de esa empresa, evaluar con cuántos recursos puede contar su pyme o su empresa para poder operar. Con respecto a los ratios de solvencia, eh, de forma general, los ratios de solvencia nos indican cuántos soles, en este caso, tiene la empresa Dulcinea entre bienes y derechos por cada nuevo sol que tiene en deuda. Estos ratios de solvencia nos van a ayudar a medir la solvencia de la empresa Dulcinea, es decir, su habilidad para hacer frente a sus obligaciones financieras en el medio o largo plazo. En este caso, hemos aplicado 3 ratios de solvencia: endeudamiento sobre activo total, grado de propiedad y endeudamiento patrimonial. La fórmula de endeudamiento sobre activo total es pasivo total entre activo total, y en este caso podemos ver en las gráficas entre el año 1 y 2 que en el pasivo total era 1.292.803, y con respecto al año 2 pudo bajar el pasivo. Entonces quiere decir que ha bajado también el porcentaje. Con respecto al grado de propiedad, la fórmula es patrimonio total sobre activo total, y con respecto al endeudamiento patrimonial, la fórmula sería pasivo total entre patrimonio total. Finalmente, los ratios de rentabilidad. En este caso, se van a encargar de medir la eficiencia de los activos haciendo una comparación entre el beneficio neto y los recursos propios. Es importante porque el porcentaje resultante nos va a permitir conocer la rentabilidad para el accionista o la empresa con respecto a los recursos propios que han podido invertir. Este ratio yo considero y creo que es el más importante, sobre todo porque nos va a ayudar a medir la rentabilidad o las ganancias de la empresa a lo largo de los periodos. En este caso hemos podido analizar entre el año 1 y 2 la rentabilidad de la empresa, que en este caso ha ido decayendo, puesto que podemos apreciar en la rentabilidad sobre la inversión, que en el año 1 de 9.08% ha caído a 8.20%. La fórmula es toda la utilidad neta sobre el activo total. Con respecto al ratio de rentabilidad sobre las ventas, también ha caído de 7.52% a 6.60%. La fórmula es utilidad neta sobre ventas. Y con respecto al retorno de equidad, también ha caído, que en el año 1 era del 14.48% y en el año 2 de 12.89%. La fórmula es utilidad neta sobre patrimonio total. En conclusiones generales, podemos afirmar que la empresa disminuyó sus márgenes neto y bruto y también su rentabilidad operacional del año 1 y hacia el año 2, lo cual refleja que hubo una mala administración financiera y mayores gastos. Otro punto importante es que los activos de la empresa presentaron un balance muy regular, y dentro de los parámetros financieros podemos decir que pudieron mantener al margen sus activos corrientes y sus activos intangibles. También podemos afirmar que el patrimonio de la empresa tuvo un pequeño incremento en el año 2 con respecto al año 1, amortiguando así las deudas a largo plazo. Y finalmente podemos afirmar que la empresa, aunque haya podido mantener a tope su patrimonio e incrementar sus activos, no pudieron reflejarlo en las ventas, generando así una baja considerable en el total de su utilidad neta en el próximo año, como se puede observar en la gráfica. Y bueno, eso sería todo. Gracias.